En todas las zonas donde tenía pelos miniaturizados, ha conseguido transformarlos en pelos terminales sanos. Y es que se hace prácticamente imposible pensar que esta persona tenga alopecia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. De nuevo os tengo que pedir perdón por esta voz tan ronca que tengo, y es que, como os he comentado en otro vídeo que creo que publicaré antes que este que he grabado hoy mismo, no he hecho más que pasar de un catarro para entrar en otro, y es que esto de llevar a tu hija a la guardería es lo que tiene, que parece que los catarros en la guardería vienen y van de forma muy rápida, y esto evidentemente nos afecta a los padres que tenemos que vivir con los hijos, puesto que nos pegan todo lo que cogen en la guardería. Pero bueno, este vídeo va a ser especialmente interesante, puesto que vamos a ver 4 casos de pacientes y su evolución con los tratamientos que han seguido para luchar contra la alopecia androgenética. 4 casos de pacientes que partían con un estado inicial de Norwood 3. Y es especialmente interesante este vídeo, puesto que vamos a ver cómo los diferentes pacientes responden de forma diferente a tratamientos que son muy parecidos. En este primer caso vamos a ver la evolución de un paciente que evidentemente partía de una alopecia de grado 3 en la escala de Norwood-Hamilton y que utilizó 1 miligramo al día de finasteride, minoxidil al 5% 2 veces al día y la crema de ketoconazol al 2% 3 veces por semana durante 3 meses. Y antes de ver las fotos de este paciente, quiero agradecer que este paciente se compromete a hacernos un update para ver cómo evoluciona su caso. Y también quiero destacar que en tan solo 3 meses, normalmente, lo normal no es que el caso experimente una evolución increíble. Lo normal es que a los 3 meses estemos en pleno fase de shedding, ¿no? Donde seguramente nos encontremos en un estado peor del que teníamos antes de empezar el tratamiento, ¿no? Alrededor del segundo mes, del tercer mes, es cuando normalmente aparece esta fase de shedding. Y como he dicho muchas veces, no deberemos preocuparnos, puesto que el pelo perdido en esta etapa de shedding volverá a crecer. Y además esto será un síntoma de que el tratamiento ha sido efectivo en nuestro caso, ¿no? De que está siendo efectivo en nuestro caso. Es decir, si nos encontramos con un estado capilar peor que el de antes de empezar el tratamiento, pasados unos 2 o 3 meses de empezar el tratamiento, esto es un síntoma de que el tratamiento está siendo efectivo en nuestro caso, y a no ser de que estemos experimentando una recuperación, una evolución muy rápida. Lo normal, como digo, es que el shedding o la etapa de shedding aparezca en torno al segundo o tercer mes de tratamiento. Como vemos en estas imágenes tomadas el 8 de septiembre de 2021, la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona frontal y en las entradas. Vemos claramente en esta imagen tomada el 15 de septiembre cómo la entrada derecha de este paciente era bastante significativa. Un claro ejemplo de un Norwood 3, ¿no? Y vemos en estas siguientes imágenes tomadas el 27 de noviembre de 2021 cómo el avance que ha pegado este paciente ha sido bastante significativo. Sí que es cierto que estas imágenes no son las mejores, ¿no? La luz en la que se ha tomado, con la que se ha tomado estas fotografías no es la misma, ¿no?, que la luz inicial. Pero sí que se aprecia cómo la mejora que ha pegado ha sido evidente. De hecho, esto lo ideal sería que tuviéramos unas situaciones de luz equiparables, ¿no?, para poder valorar mejor la evolución de este paciente. Pero como comenta él mismo, está evolucionando favorablemente y espera que en los próximos meses pueda llegar incluso a cerrar esta zona, y en efecto sería pasar de un Norwood 3 a un Norwood 2. Por tanto, como digo, lo ideal sería que si este paciente nos hace un update de su caso, que haga mejores fotografías, ¿no?, donde se pueda apreciar mejor la evolución que ha tenido, sea la que sea, ¿no? Porque engañarnos con la evolución que hemos tenido no tiene ningún sentido, ¿no? Porque cuanto mejor sepamos en qué estado nos encontramos, mejor podremos responder a este estado, ¿no? Porque si tenemos una alopecia más grande de la que quizás se pueda apreciar en una fotografía o en la fotografía que a mí me envíes, pues evidentemente mi valoración será peor que si me puedes enseñar
tu estado claramente como es, ¿no? Y quizás en este caso lo mejor que podría hacer sería tratar de tomar las fotografías como las tomó al principio, ¿no? Las fotografías del antes de empezar el tratamiento, ¿no? Donde se puede apreciar claramente cuál es el estado del paciente tanto en la zona frontal como en las entradas y donde la luz nos permite ver perfectamente cuál es su estado capilar. En este segundo caso vamos a ver la evolución de otro paciente que partía de un Norwood 3 y que utilizó solamente 0,5 miligramos al día de finasteride y minoxidil al 5% 2 veces al día durante 6 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente evidentemente estaba localizada en la zona frontal y en las entradas, ¿no? Una alopecia de grado 3 en la escala de Norwood-Hamilton. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras solo 6 meses utilizando 0,5 miligramos de finasteride y minoxidil al 5% 2 veces al día durante solo 6 meses, vemos como el cambio ha sido bastante evidente, ha sido muy notable. Y en el caso de este paciente vemos cómo esa evolución quizás ha pasado de un Norwood 3 a un Norwood 2,5, ¿no? Está entre medias del 3 y el 2. Y lo único que tiene que hacer este paciente a partir de ahora será simplemente seguir con el tratamiento que ha estado siguiendo y esperar al primer año con el tratamiento. Y en este punto tendría que valorar si cambiar el tratamiento de alguna forma o quizás realizarse un injerto de pelo. Y quiero hacer un inciso, y es que mucha gente, por lo que sea, se plantea utilizar dosis más bajas de las recomendadas de finasteride y dutasteride, y normalmente suele ser por miedo a los efectos secundarios. Y tenemos que tener en cuenta que el primer año es el año más importante con el tratamiento, el año donde conseguiremos los mejores resultados, y por este motivo es muy importante que el primer año utilicemos la dosis recomendada de finasteride o dutasteride, es decir, 1 miligramo al día de finasteride o 0,5 miligramos al día de dutasteride. No tiene sentido realmente utilizar una dosis más baja durante el primer año. Lo que sí que tendría sentido sería utilizar dosis más bajas a partir del primer año o quizás utilizar el tratamiento en días alternos. En este tercer caso vamos a ver la evolución de un paciente que utilizó 1 miligramo al día de finasteride durante 4 meses y medio. Solamente utilizó finasteride, no utilizó ningún otro tipo de tratamiento. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudieras seguir subiendo más contenido de calidad. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada tanto en la zona frontal como en las entradas. Sí que es cierto que de todos los casos que hemos visto en este vídeo, quizás la alopecia de este paciente era la más pronunciada de todas. Incluso se podría argumentar que prácticamente se encontraba con un caso de Norwood 4A, es decir, donde la alopecia le llegaba prácticamente hasta la parte media de la cabeza, porque lo que le quedaba justo en la parte frontal era muy poca cosa, ¿no? Aunque sí que le quedaba todavía algo, por lo que lo he valorado como una alopecia de Norwood 3. Pero como digo, perfectamente se podría decir que esta persona estaba encaminada, de hecho, a tener una alopecia de grado 4A en la escala de Norwood-Hamilton. Y como vemos aquí, el estado de este paciente tras 4 meses y medio de tratamiento solamente utilizando 1 miligramo al día de finasteride es que es sencillamente increíble. Podríamos decir que en todas las zonas donde tenía pelos miniaturizados ha conseguido transformarlos en pelos terminales sanos. Y es que se hace prácticamente imposible pensar que esta persona tenga alopecia. Evidentemente ha pasado de un Norwood 3 o incluso 4A a un Norwood 2, ¿no? Donde todavía tiene ligeras entradas, pero es que son entradas normales para la edad del paciente y claramente han pegado una mejora significativa. Y en este caso, pues lo único que tiene que hacer este paciente es mantener el tratamiento porque ha sido efectivo, ha tenido una respuesta rápida y si lo mantiene
mantendrá este estado capilar que tiene ahora mismo, que, como digo, es muy envidiable y es uno de estos casos que a mucha gente le costará creer que se pueda conseguir solamente utilizando finasteride. Pero si tienes suerte y respondes de forma óptima al tratamiento, este podría ser tu caso. Y en este último caso vamos a ver la evolución de un paciente que en las últimas fotos tenía 26 años y llevaba 3 años utilizando 1 miligramo de finasteride al día. Hay que comentar que durante el 6º al 12 mes de tratamiento utilizó el del Maroler de 1,5 milímetros, pero que lo dejó de utilizar puesto que le resultaba bastante incómodo y, como el mismo paciente dice, por pura vaguería no lo siguió utilizando. Y este es el estado inicial del paciente antes de utilizar finasteride. Justo en esta imagen el paciente tenía 23 años. Como vemos, la alopecia de este paciente era bastante significativa, ¿no? Tenía una falta de densidad bastante importante en la zona de las entradas y era un claro caso de Norwood 3. Como vemos en esta imagen, tras 3 años utilizando 1 miligramo de finasteride al día, la mejora que ha pegado ha sido bastante evidente. ¿Qué ocurre en este caso? Que, a diferencia de otros casos que hemos visto en este vídeo, este paciente no tenía una gran cantidad de pelos miniaturizados en la zona de las entradas. Y por tanto, sí que es cierto que donde tenía pelos miniaturizados ha conseguido mejorar bastante y ha conseguido transformar muchos de estos pelos en pelos terminales sanos. Y además es cierto que todavía quizás le quedan unos cuantos pelos miniaturizados en las zonas de las entradas. Y seguramente, en este caso, algo que le podría venir muy bien a este paciente sería añadir el uso de minoxidil tópico al 5% para conseguir transformar los pocos pelos miniaturizados que le quedan en la zona de las entradas en pelos terminales sanos. Y algo que me gustaría destacar de este caso es que tras 3 años utilizando el tratamiento con finasteride, este paciente no ha quedado contento del todo. Como vemos, aunque la evolución que ha tenido ha sido muy favorable, no ha acabado de cerrar por completo su caso, no ha llegado a pasar de un Norwood 3 a un Norwood 2, ¿no? Y este paciente se ha planteado realizarse un injerto de pelo, pero hay 2 puntos que le tiran un poco para atrás. El primero, evidentemente, es el coste del tratamiento y que con la edad que tiene ahora mismo no se lo puede permitir, pero además el otro punto, y un punto muy importante a tener en cuenta, es que piensa que con la calidad de su pelo, que es un pelo bastante fino, quizás el resultado que pueda obtener no sea el que le deje satisfecho del todo. Y en este caso, evidentemente, lo que tenemos que hacer si nos queremos plantear realizarnos un injerto de pelos sería elegir un doctor y una clínica recomendados, una clínica y un doctor que tengan una gran cantidad de casos publicados que sean parecidos al nuestro y que evidentemente la evolución que hayan tenido los pacientes en estos casos haya sido favorable. Si quieres compartir tu caso, simplemente envíame tus fotos a la dirección que aparece en pantalla y explícame qué tratamiento has seguido. Antes de que te vayas, si quieres saber cuáles son los factores principales que determinarán qué tipo de resultado podrás obtener con tu tratamiento contra la alopecia androgenética, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.